Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Yo vivo enamorado de la iglesia del Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Bendito los pastores de la iglesia del Señor. Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. En profundidad del libro de Génesis. Voy a cambiar un poco la secuencia y la forma de predicar en la hora de bendición, con el fin de que aquellas personas que no van a la iglesia, que no asisten a la iglesia, o que no conocen a Jesucristo como su único Salvador, puedan tener una perspectiva un poquito más clara de lo que es la palabra de Dios. Ya que en medio de tanta religión y de tanto loco que anda por ahí perdido, que uno dice una cosa y otro dice otra cosa, y bueno, todo el mundo tratando de llevar agua a su propio molino, pues a veces el amigo, el que no tiene un conocimiento sólido, es el que resulta confundido. Por eso vamos a ir hablando un poco acerca de la Biblia, pero de una forma más detallada. Y quiero empezar por el principio. Por eso vamos a hablar del libro de Génesis. Génesis es el primero de los 5 libros que los judíos, a partir del concilio de Chamnia, 90 años después de Cristo, conocen como Torá, y que los cristianos denominan el Pentateuco. Pente, que quiere decir 5, y teuco, que quiere decir ley. Estos 5 libros se presentan como una obra armónica, bien entretejida, como si hubiese sido una unidad absoluta, aunque en realidad se divide en 2 partes. Siguiendo la costumbre de la época, la primera palabra, que en realidad son 2, es la que le da nombre al libro. Por eso el título en hebreo es Brishit, que se traduce como el principio. El nombre de Génesis está tomado de la versión griega. Mucho cuidado. El nombre de Génesis está tomado de la versión griega, conocida como Septuaginta o versión de los 70. Génesis significa o se traduce orígenes, historia, generaciones, genealogía, descendientes. Esta es la palabra que le da estructura interna al libro y que se sostiene dentro del mismo. Lo podemos encontrar en Génesis 2:4, Génesis 5:1, Génesis 6:9, Génesis 10:1, Génesis 11:10, Génesis 11:27, Génesis 25:12, Génesis 19:36, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto al autor y la fecha del libro, se comparte como la obra del Pentateuco en el mismo problema para los 5 libros. Tradicionalmente se atribuye su autoría a Moisés, aunque los 5 libros, en los 5 libros, es el único que menciona de una forma no gráfica, es decir, es el único que no dice claramente el nombre de Moisés, el gran legislador de Israel. No se menciona. Mire usted qué tremendo. Aunque los 5 libros es el único que nunca menciona al gran legislador de Israel. Otra traducción se le atribuyó a Esdras, el escriba versado de la ley. Aunque la mayoría de los estudiosos del libro reconocen que no es fácil atribuirlo a un solo autor. Pero también plasman la delantera a Moisés como figura primordial de toda la obra. Tampoco es posible señalar una fecha específica, pues muchas de las historias narradas en el libro circularon en forma oral de boca a boca antes que se pusieran por escrito. Se supone que ese trabajo comenzó a hacerse en la época de la monarquía hebrea, probablemente durante los reinados de David y Salomón. A partir del siglo XVIII después de Cristo, han surgido varias hipótesis. Una hipótesis es una verdad no comprobada, entre las que están las hipótesis de los documentos, las hipótesis de los fragmentos, las hipótesis de los suplementos y la teoría documentaria. Esta es la más reciente, la que habla de una lectura canónica del libro
y se le aplica también a los métodos de estudio sincrónico. Por supuesto, Génesis es el primer libro de nuestra Biblia, aunque no fue el primero en escribirse, ya que el libro más antiguo es el libro de Job. De todos modos, es importante tener en cuenta que lo principal no es quién es el autor del libro, sino reconocer que es una obra inspirada por el Espíritu Santo y que contiene un mensaje preeminentemente para la salvación del hombre. No solo para que podamos percatarnos de la época, sino también porque trasciende a muchas generaciones. El libro debe de interpretarse no como un rompecabezas de múltiples fragmentos, sino debe de interpretarse como un mensaje que trasciende al tiempo y es capaz de formar las vidas. Es decir, para poder entenderlo, no tenemos que enfocarlo desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista espiritual. ¿Cuál sería la intención del autor de Génesis? Bueno, Génesis no pretende ser un libro de ciencia. Es un libro espiritual que tiene como propósito dar un enfoque teológico de los orígenes del cielo y de la tierra. Aunque si se analiza por la base científica, a la ciencia todavía le falta para estar a la altura de la profundidad de Génesis. También nos narra las secuelas de las diferentes formas de vida, del pecado, de las lenguas del pueblo de Dios. Nos muestra cómo Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Está dispuesto también a rescatarlo del estado de destrucción que le ha dejado el pecado. Por eso elige a un pueblo como instrumento para extender su bendición a todos los pueblos. Cuando hablamos de esto, no es de que Dios haya tenido una preferencia inminente con Israel, sino que ha utilizado a Israel como un ejemplo de pueblo suyo para llamar en Israel a todos los pueblos. Temáticamente, el libro puede dividirse en dos secciones. La primera parte del libro va del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y trata de los orígenes de la humanidad, de los orígenes de todo lo que existe, del origen del pecado, de las lenguas. Las narraciones son teológicas. En ellas se deja bien claro que hay una tensión muy marcada entre lo que es el pecado y la santidad de Dios. Dios muestra su creación y la obra desintegradora del pecado, tensión que sobrepasa a través de toda la Biblia. Por lo general, la carne tendiendo hacia la búsqueda de la satisfacción pecaminosa y el espíritu sediento de vida eterna y de comunión con su Hacedor. En estos capítulos se nos presenta a Dios como el Creador. No hay ninguna duda que en cuanto a la existencia de Dios, el autor no disimina, no da lugar a una sola duda de la existencia de Dios. Tampoco trata de probarlo, sino sencillamente lo da por sentado. El autor sagrado no se detiene a explicar nada para que sustente argumento humano la existencia de Dios, sino simplemente afirma que existe y de que Él proviene toda la creación. Solo podemos aplicar la gracia de Dios manifestada a los capítulos 12 al 50, cuando vemos la actitud del ser humano hacia Dios. Por eso puede decirse que estos primeros 11 capítulos son una buena introducción a la historia de la elección y la salvación. La segunda parte comprende los capítulos 12 al 50. Aquí se deja de lado la historia general de la humanidad para centrarse en el pueblo de Israel como el pueblo escogido y el pueblo usado como ejemplo en cuanto al trato de Dios con el resto de la humanidad. Comienza con la historia de Abraham y el pacto que Dios hizo con él. Ya no como el pacto hecho con toda la humanidad, sino con una familia, a través de la cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. También el libro puede dividirse de acuerdo a la estructura interna dada por la palabra toladut, que quiere decir quién, dónde y cuándo. ¿Cómo podemos nosotros entonces leer este libro? Obviamente estoy tratando de traer esa temática para aquellas personas que no han tenido la osadía de leer el libro de Génesis. Y obviamente vamos a seguir con Éxodo, Levítico, Deuteronomios, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a Apocalipsis. Pero ¿para qué lo vamos a leer? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Y qué vamos a encontrar? Precisamente por eso empezamos esta temática. ¿Cómo se debe de leer el libro? Génesis debe de leerse como un libro espiritual. No debe de tratar de armonizarse con datos científicos.
pues aunque fuera posible hacerlo, no fue la intención del autor. El libro se escribe para darnos un enfoque teológico de los orígenes del universo, de la humanidad, del pecado, de la lucha entre el bien y el mal, de la envidia entre los hermanos, de un pueblo que Dios escoge para transmitir la bendición al resto de la humanidad. Debe leerse como parte de la historia de la salvación que trata toda la Biblia. En él nos muestra cómo el pecado afectó nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes, con la naturaleza, pero también nos brinda la esperanza de presentarnos un Dios restaurador que antes de la caída ya tenía un plan de salvación. Siguiente pregunta: ¿cómo puedo aplicar este libro a mi vida? Es importante recordar lo siguiente. Número 1, Dios hizo una creación buena, es decir, que se ajustaba al propósito original, pero el ser humano, debido a su pecado, la ha afectado. Número 2, cada persona, sin importar su condición social, económica, cultural, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso cada vez que se atenta contra el prójimo, se está atentando contra la imagen de Dios. 3, pertenecemos a una familia que se llama raza humana. Por eso, cuando atentamos contra otro, nunca atentamos contra un extraño, sino contra un ser humano que por ende es nuestro hermano. Hermano en cuanto a la creación, no en cuanto a la regeneración. Porque solamente son hermanos espirituales aquellos que han aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador. Pero en cuanto a la creación, todo ser humano es nuestro hermano. El pecado, número 4, rompe relaciones con Dios, con los semejantes y con la misma naturaleza. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. 6, podemos arreglar absolutamente nada por nosotros mismos y por nuestros talentos si estamos en problemas con el hacedor del universo. Por lo tanto, debemos de desechar el pecado. El único que puede solucionar el problema de la naturaleza caída es Dios. Solamente Él puede hacerlo. 7, todavía hay esperanza. Pues Dios no se quedó quieto ni tranquilo desde el desvío del ser humano, sino que ya tenía un plan preconcebido para bendición y salvación de todos nosotros. Por lo tanto, el libro de Génesis contiene, número 1, el primer relato de la creación, Génesis 1:1. El segundo relato de la creación, Génesis 2:4. Relato de la tentación y la caída, Génesis 3:1 al 24. El progreso de la maldad, Génesis 4:6 y 8. El diluvio, Génesis 6:9 al 10:32. La torre de Babel, donde empiezan las diferentes lenguas, Génesis 11 del 1 al 9. Y los descendientes de Sem, Génesis 11:10 al 32. También contiene la historia patriarcal, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de Esaú, la historia de José. Pero lo más importante, Génesis contiene un nuevo principio, un principio que está latente para usted y para mí en esta tarde. Si bien Génesis quiere decir principio, quiere decir que en esta tarde usted y yo podemos empezar de nuevo. El Señor Dios Todopoderoso, arquitecto y creador del universo, es el único que puede hacer un principio cuando Él quiere, y donde Él quiere, y como Él quiere. Y como Él lo ha establecido en su palabra, que si confesamos con nuestra boca, allá en Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, seremos salvos. Él puede empezar un nuevo principio en esta tarde. No importa cuánto te hayas desviado, cuánto te hayas descarriado, hasta dónde te hayas apartado, Él puede suscitarte simiente en un nuevo comienzo. Desde la mención del hijo Set de Adán y Eva, los hombres empiezan de nuevo a invocar el nombre de Dios. Y hoy tú, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, creyéndolo en tu corazón y confesándolo con tu boca, hoy tú puedes tener un nuevo comienzo
en el nombre de Jesús. En Set, los humanos empiezan a invocar el nombre del Señor. En Jesucristo, los humanos reciben la completa salvación. ¿Ves cómo es importante leer el libro de Génesis? Pero no solamente leerlo, entenderlo y tratar de practicarlo y de vivirlo. Esta es la tarde que Dios tiene para ti. ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? Muchas veces como pastor, cuando tengo la oportunidad de brindar consejería matrimonial y viene una familia que tiene problemas entre sí y que después de escucharlos atentamente y de dirigirlos por el Espíritu y por la palabra, se dan un abrazo, se dan un beso, lloran e inician de nuevo la relación otra vez y tienen un nuevo comienzo. Después de unos 3-4 meses, resulta embarazada la señora. Y yo digo, ahí está el fruto del verdadero reconcilio. Un fruto nuevo, otro ser que viene, el fruto del amor de un hogar que ya se estaba destruyendo. Hoy, los orígenes de Dios, del Todopoderoso, se plasman sobre ti para llamarte, porque quiere intimar contigo, porque quiere tener una relación contigo y quiere darte un nuevo fruto del Espíritu Santo, una nueva llenura del poder del bautismo del Señor, y quiere vivir y anidar en tu corazón. Para ti que no tienes la oportunidad de haber conocido a Cristo antes, te invito a que lo pruebes. ¿Sabes qué, mi amigo? No tienes nada que perder, pero sí tienes mucho que ganar. Si no tienes a Cristo, lo has perdido todo. Pero si esta tarde aceptas a Jesucristo como tu Salvador, lo puedes ganar todo. No importa tu condición, no importa hasta dónde te has descarriado, Dios tiene un plan para ti. Consumado es, dice el Señor. En la cruz del Calvario, Jesucristo dijo, consumado es. Él nunca te dejará. Él quiere ser parte de la bendición de esta tarde. Vamos a aprovechar el tiempo. 213-305-2475. Bendecido estoy y así. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Nuestra iglesia está ubicada en el 2424 al west de la calle 7, casi esquina con Parkview y frente al MacArthur Park. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500, 213-840-7500. Estamos esperando por usted, 213-840-7500, 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.